Un cordial saludo. Hoy vamos a hablar de una propuesta del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria correspondiente a la unidad de apropiación social del conocimiento, una apuesta democrática de la ciencia, la cual se ha trabajado durante los años 2022-2023 en un convenio de cooperación con la OEI Colombia y con acompañamiento de licencias que corresponde al Sistema Nacional de Investigación de nuestro país. Nuestro equipo de investigación ha estado integrado por personas de diferentes áreas y procesos, precisamente para tener digamos, una propuesta lo más participativa posible en el campo institucional. Para iniciar, pues les referenciamos que nosotros iniciamos trabajando también con los conceptos que al respecto pues ha planteado la OEI MinCiencias sobre apropiación social del conocimiento. Como equipo de investigación hemos elaborado digamos, un concepto que se acercara también como a lo que hemos trabajado. Entonces lo hemos definido un proceso de gestión intencionado, puesto de que eso es lo que estamos haciendo investigación, pero con las comunidades y coordinado con actores sociales. Esos actores sociales son, digamos, niños, niñas, jóvenes, son adultos, empresarios, personas que trabajan en el campo de la educación, personas que trabajan con comunidades o personas directamente, digamos, de las comunidades que están entonces trabajando algún proceso. Alrededor de ello, entonces, lo que hacemos es un análisis de esas problemáticas para ser transformadas con las comunidades y digamos, esa transformación se implementa a través de lo que es el diálogo de saberes. Es muy importante entonces conversar con las comunidades, negociar con ellos ideas, técnicas, procedimientos, es decir, las formas como vamos a trabajar. Implica también procesos de creatividad porque, digamos, la transformación pues lleva inherente necesariamente un componente que es innovación y creatividad y debe ser, digamos, generado en ambientes de participación. Acá nosotros no somos los académicos, no somos los investigadores que vamos a una comunidad y hacemos el trabajo, sino que en la apropiación social del conocimiento se hace un trabajo, digamos, como decimos, hombro a hombro con las comunidades. Entonces, la participación, la confianza y la comunicación horizontal son importantes y de acá pues clave impactar en lo que es la calidad de vida de las personas. ¿Qué implica este modelo? Un modelo que sea democrático, es decir, que se articule con las necesidades que hablamos de las comunidades, pero que también los involucre de manera directa desde el comienzo del desarrollo, digamos, de la propuesta. Debe haber una negociación porque entonces es muy importante tener claro también los contextos, cómo trabajan las comunidades, sus características, tener claro sus expectativas y entonces de ahí la importancia de que haya una negociación con los actores. Debe haber un intercambio que se da de ideas que se da a partir del diálogo. Entonces es muy importante que la conversación se genere en unos ambientes de confianza precisamente para permitir que en ese diálogo con las comunidades pues surjan ideas que realmente sean una apuesta por la transformación, digamos, de las problemáticas de las comunidades. Debe haber una co-construcción, eso que implica que hay un conocimiento
práctico, hay un conocimiento que está dentro de las comunidades, hay un saber que es fundamental y desde nuestro caso, que somos comunidades académicas, pues también existe un conocimiento. Entonces la importancia de poner a dialogar ese tipo de conocimiento y el producto, lo que se llamaría entonces una co-construcción del conocimiento. Es un proceso, en ese proceso de participación no debe haber juzgamiento, digamos que debe haber un respeto por lo que es las características y las identidades de las comunidades. Entonces lo que nos interesa es que desde esas identidades y esa diversidad de, digamos, de las comunidades se pueda participar. Y la apropiación se da en diferentes campos, digamos, disciplinares digamos, de la ciencia. ¿Y qué es lo que realmente nos apropiamos? Nosotros nos apropiamos de lo que es un tipo de conocimiento. Por ejemplo, cuando se adquiere un lenguaje, una teoría, un concepto nuevo, se resignifica, entonces estamos hablando de que hay un tipo de conocimiento también. Puede haber una práctica, una tecnología, un método, una metodología, un procedimiento, una estrategia. Cuando, digamos, para transformar esa realidad se requiere alguno de esos aspectos, ejemplo, que una metodología no esté funcionando bien, pero en la negociación que hacemos con las comunidades encontramos que es posible otro tipo de metodología, como vamos a ver con algunos ejemplos un poco más adelante. O, por ejemplo, se hace una práctica de una manera y queremos entonces renovar esa práctica, actualizar esa práctica que esté ya coherente con unas dinámicas más actuales, pero también nos podemos apropiar también de un recurso y pueden surgir otros aspectos en términos de esa apropiación que es importante, como entonces reconocer esos tipos de apropiaciones, porque es lo que nos va a decir qué es lo que se ha transformado realmente entonces en la comunidad. Como propuesta de unidad de apropiación social de conocimiento y que lo hemos hecho a través de un proceso también de validación con las comunidades a partir de diferentes ejercicios de apropiación. Esto ha salido de la práctica. Nosotros nos hemos propuesto entonces una unidad de apropiación social del conocimiento para la institución en, digamos, en 7 componentes. Un componente misional que nos plantea lo que tiene que ver con la misión, los objetivos, también entonces como esas características que debe tener la unidad de apropiación social del conocimiento. En lo conceptual, entonces, también tenemos unos elementos teóricos de referencia para iniciar, sin embargo, no son estáticos, se van renovando, se van resignificando en el proceso, en lo estructural. Tenemos también entonces una dinámica en la cual nosotros, comunidad, pues dependemos de lo que es la dirección de investigación institucional, pero nos articulamos con todos los procesos misionales de lo que tiene que ver con la extensión, lo que tiene que ver con la internacionalización y la docencia, pero también intervienen otros procesos de la institución. Por ejemplo, en el caso de comunicaciones, el Centro de Producción y Medios, que son fundamentales precisamente para estas dinámicas. En la gestión, pues nos vamos a encontrar que es necesario definir rutas con las comunidades para poder hacer entonces la apropiación social del conocimiento y que esas rutas son flexibles y que es muy importante como tenerlas claras también con cada comunidad. Las trabajamos de acuerdo a las características de la comunidad. Hay unas metodologías, pero en este caso la metodología participal es que sea participativa, que sea incluyente, pero que también sea diferencial. ¿Qué quiere decir? Que no podemos entonces pensar que las metodologías son un estándar para trabajar con las comunidades, sino que esas metodologías pues van a ir variando de acuerdo a las características de la comunidad. La innovación, que es, digamos, donde va a surgir esa apropiación, producto de trabajar con las comunidades,
la transformación de problemáticas, entonces nosotros tenemos que llegar a tener claro qué es aquello que apropiamos y cómo lo apropiamos. Y un componente que lo hemos denominado educomunicacional, el cual nos va a permitir entonces también socializar saberes y con otras comunidades, con otros grupos también interesados, pero también con redes y con la academia. ¿Cuáles son esas características que nos hemos propuesto en la unidad de apropiación social del conocimiento? Una tiene que ver con pertinente, es decir, las características de los contextos son fundamentales para poder nosotros actuar en la apropiación social del conocimiento. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, en el sector educativo, en un sector económico o en un sector, digamos, comunitario. Allí hay características diferenciales, pero también en un sector, digamos, económico vamos a encontrar diferencias porque no es lo mismo trabajar con empresarios, a trabajar con líderes de la comunidad, a trabajar con grupos asociativos también de la comunidad. Es participativa porque entonces acá es muy importante ese respeto por el conocimiento del otro, por lo que tiene que ver con, digamos, la apuesta por un diálogo de saberes. Debe ser incluyente porque debe tener en cuenta todas esas características entonces de las comunidades para trabajar con ellas en un marco del respeto diferencial, porque entonces no podemos estandarizar todas las propuestas de apropiación social del conocimiento, sino al contrario, tenemos que hacerlo de manera flexible, que respondamos a las características de cada grupo. Y debe ser transparente porque entonces acá tiene que haber una comunicación horizontal porque no como académicos no son nuestros intereses, sino que son los intereses de la comunidad. Entonces, desde ahí es muy importante como el tema de la transparencia. A manera de ilustración, pues, digamos acá, ustedes encuentran una de las apropiaciones que la hemos denominado lenguaje de reconocimiento de la pluralidad, que digamos, se trabajó al interior de la institución y corresponde entonces a una propuesta en términos de lo que es la política en inclusión, en diversidad de género, y que desde ella pues lo que se hizo fue entender, bueno, cómo eran aquellos lenguajes que se tenía con la comunidad, y para esto digamos, convocamos diferentes colectivos al interior de la comunidad para entender esos lenguajes que para referirse a, digamos, a la pluralidad humana como tal. Y desde allí pues nos encontrábamos que eran lenguajes hegemónicos, y esos lenguajes entonces nos dimos a la tarea en una concertación con los diferentes colectivos, por ejemplo, colectivos de personas con discapacidad, LGTBQ+, colectivo de, digamos, de mujeres, colectivos de diversidad religiosa, colectivos de, digamos, de pueblos originarios, entre otros, porque son muchos de los colectivos que hay entre, digamos, de los estudiantes, y con ellos se acordó entonces empezar a hacer todo un trabajo alrededor de desmontar un poco esos estereotipos y esas representaciones sociales que hay, digamos, dentro de la sociedad, pero que hiciera parte de, digamos, de una construcción digamos, de nuestros jóvenes que, digamos, están inmersos en la propuesta de la formación en educación superior, y que implicaba precisamente trabajar desde una transformación, pero con ellos mismos. Para eso se utilizó entonces técnicas como la transmedia, que nos permitiera, digamos, narrativas que nos permitiera también recoger opiniones, percepciones, que pudiéramos poner, digamos, a disposición un video, una imagen, una infografía, que se fuera entonces transformando a partir de ese proceso con las
con los diferentes colectivos. Mesas de diálogos, grupos focales, foros de discusión y también implementamos una estrategia que la hemos denominado laboratorio social al interior de la institución. ¿Qué fue lo que finalmente se logró acá? Un conocimiento, es decir, unos cambios de lenguajes en los cuales ya eran, digamos, lenguaje mucho más positivos, lenguajes que implicaban entonces un reconocimiento de una manera mucho más clara, que no fueran lenguajes, digamos, denigrantes con relación a lo que eran las identidades y las diversidades de la población. Y también una práctica porque se empezó a instaurar un lenguaje en términos de la comunidad. Otra de las apropiaciones que hemos trabajado corresponde a la contabilidad popular con organizaciones sociales y de economía solidaria. Esta se trabajó básicamente con la Cooperativa Multiactiva de Campesinos de Antioquia, COPROACA, y el Club Deportivo Pibes de Granizal. ¿Qué fue lo que, digamos, se logró negociar con estas comunidades? Primero, que había un desconocimiento